Bienvenidos todos a esta importante jornada que vamos a tener esta tarde, un tema muy interesante. Muchísimas gracias a nuestro querido profesor y amigo Reinaldo, quien viene pues desempeñando desde la dirección y coordinación de orientación de nuestra facultad un excelente trabajo. Sabemos de sus importantes compromisos hoy, pero vino a compartir con nosotros. Que es un tema muy actualizado, que obviamente pues tiene un gran interés mundial, sobre todo por lo que está viviendo la humanidad desde comienzo de año, ¿no? Pudiéramos decirlo, final de año de pasado en la China, hasta este momento y que va obviamente a continuar hasta el próximo año. Pero bueno, para eso hemos decidido pues esta tarde compartir un poco con la comunidad pues interesada y que bueno, también nos expresen parte de esa experiencia que están viviendo en estos momentos difíciles y cómo han logrado superarla, acomodarse, acoplarse, pues, asimilar lo que está pasando. Muchísimas gracias a todos y esperamos que tengamos un gran espacio esta tarde de discusión. Es muy importante decirle que la humanidad pues ha atravesado en varias oportunidades en pandemia, no son muy frecuentes. La última que se nos había presentado fue la del SARS-1, también al comienzo del siglo pasado nos pasó la famosa gripe española y así pues sucesivamente varias pandemias que han pues causado daños muy importantes en la humanidad. Pero siempre la humanidad se ha superado, ha seguido adelante y en esta oportunidad va a ser igual, obviamente. Pero bueno, aquí tenemos a nuestro profesor Reinaldo para que empiece pues a darnos sus experiencias y sus consejos, ¿no? Que también espero que nos sirvan de mucho. Buenas tardes a todos, sean bienvenidos. Hago un resumen del profesor Reinaldo Mesa. Él es orientador, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, magíster en Orientación, Educación y Laboral, diplomado en Gerencia de Recursos Humanos, coach organizacional, experto en orientación personal, académica, vocacional y laboral, asesor individual y grupal y asimismo facilitador de talleres. Bien, muchas gracias. Saludos a todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias al decano Iván Cañizales por sus palabras, su introducción, que si bien nos pone en contexto en las diferentes circunstancias en las que como seres humanos y sociedades hemos enfrentado diferentes circunstancias en las que podemos definir como adversidad. Y a mi amiga entrañable, compañera de trabajo, socia de deberes, a Mayra Chávez Guijarro, quien de verdad, muchas gracias por tus palabras en la presentación. Me pusiste alto en ese pedestal. La idea es acercarme un poco más a ustedes y bueno, muchas gracias por eso. Saludos a todos los profesores nuevamente, bienvenidos a todos los estudiantes, a las personas, al público en general, que siendo o no de la comunidad universitaria o comunidades académicas, también forman parte de una inmensa sociedad, de esto que llamamos la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento. Pues entonces, bueno, empecemos iniciemos a reflexionar acerca de este tema tan interesante como es la resiliencia. He decidido llamar a este conversatorio Voy a colocar un micrófono para mejorar un poco el audio. Probando sonido. ¿Se escucha mejor? ¿Sí? Manitos, ¿se escucha mejor? Bueno, estamos al aire y bueno, como les decía, vamos a iniciar a reflexionar un poco acerca de este tema de resiliencia y para este efecto en particular quise titularlo Resiliencia Integral.
es una mirada de la experiencia de resiliencia desde diferentes ángulos, pero como mi carrera de base es orientación, soy orientador y como orientador tenemos un concepto del hombre determinado, basándonos en un enfoque psicológico que determinamos como orientadores enfoque integracionista, porque vemos al hombre de diferentes ángulos. Entonces, bueno, empecemos a conversar acerca de esto de la resiliencia. Lo primero que quisiera traer para ustedes es la primera o la premisa de que la sociedad humana es un torrente en tiempo y espacio. ¿Esto por qué? Porque definitivamente la sociedad no es estática y quien se pare en esta sociedad, quien se detenga, definitivamente termina siendo anulado. Y ni tú ni yo podemos darnos el permiso de detenernos. Tenemos que mantenernos en una dinámica. Y por supuesto, tanto tú como yo tenemos nuestro propio ritmo, nuestra propia manera de estar dentro de este torrente. Pero hay un tiempo y hay un espacio que convergen para poder entonces darnos un contexto desde el cual vamos a funcionar como seres humanos. Este contexto nos va a invitar a tener un rol y este rol va a sugerir un área específica de nuestra personalidad. Entonces, como esto de la resiliencia viene siendo como parte de ese potencial humano, vamos entonces a reconocerlo como tal. ¿Y qué es la resiliencia? Me gustaría saber si alguno de ustedes puede levantar la mano, tiene algún conocimiento previo, alguna idea concreta en la que nos puede decir qué es la resiliencia, qué es para ustedes la resiliencia. A ver. ¿Alguien quiere participar? Bueno, voy a participar porque veo que no hay interesado, pero es una interesante, digamos, propiedad que viene de los materiales, que es del mundo de la ingeniería, fundamentalmente, donde se trae esta palabra. Pero que, bueno, nosotros también somos materiales, somos material físico y material psíquico, ¿no? Y nuestra psiquis nos permite, obviamente, asumir retos, responsabilidades, riesgos, que por supuesto generalmente a veces nos traen problemas. El hecho de poder sobrevivir a esos problemas, volver a tratar de ser el mismo, tener control de las cosas que hacemos, no volvernos locos, como dice por allí, nos permite, pues, digamos, nos demuestra a nosotros mismos esa resistencia que tenemos de no dejarnos caer en el caos y volver a la normalidad. Excelente, doctor. Entonces tenemos claro, profe Iván, que en primer lugar es una propiedad y que fue descubierta, manejada a la luz del estudio de los materiales, de la física y posteriormente la ingeniería, quienes desarrollaron este concepto. Pero las ciencias sociales, a través de la psicología, la sociología, fueron haciéndole adaptaciones a algunos términos de las ciencias rudas. Y al convertirlos en conceptos blandos, lo asumieron para explicar un fenómeno humano, que luego, además de ser visto individual, también es visto de manera colectiva. Y bien como usted lo dice, tiene que ver con una propiedad humana para poder enfrentar las situaciones con resistencia. Quiero tomar esa palabra resistencia y vamos a tomar la nota porque vamos a desarrollarlo más adelante. Profesora Rosana Melián. Buenas tardes, Reinaldo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Saluda. Encantada de compartir contigo en estos espacios. Y bueno, era para fomentar esa discusión que tú buscas. Esa resiliencia es la capacidad que tenemos nosotros de superar situaciones difíciles y traumáticas, ¿no? Que hoy día, producto de esta pandemia, estamos nosotros viviendo la situación del país, de nuestra ciudad, con todos los problemas que se nos presentan. Hay que mantener siempre una actitud positiva y potenciar la capacidad de adaptación que podemos tener como seres humanos, desde lo positivo, no queda de otra. En efecto, precisamente entonces, además de tener la capacidad de resistir, también es de enfrentar. Quizás si lo vemos como un juego de fútbol, queridos compañeros, quien resiste es el arquero. El arquero está allí defendiendo la arquería, que no entren goles enemigos. Esa es la resistencia. Pero entonces la parte de enfrentar le toca al cuerpo delantero.
entonces hay alguien o hay algo de nosotros que va como punta de lanza abriéndose camino en medio de las circunstancias. Precisamente eso tiene que ver con resiliencia, y entonces el día de hoy quiero trabajar con dos acepciones que, si bien no son del día de ayer, son acepciones básicas que nos permiten de alguna u otra manera comprender. La primera, Roxana, tiene que ver mucho con lo que tú estabas diciendo. Este concepto de resiliencia empezamos con lo que refiere la Asociación Americana de Psicología, la APA, quien la define como un proceso de adaptación exitosa frente a la adversidad. Me detengo para determinar con el elemento de exitosa, porque la adaptación simple y neutral es me acomodé, sencillamente está pasando una situación y me ajusté, es decir, me adapté. Mientras que una adaptación exitosa refiere que como seres humanos no solamente nos ubicamos en la situación, sino que tenemos la capacidad de autogestionarnos en esa circunstancia. ¿Cómo? A través de la identificación de esa adversidad. ¿Cómo podemos identificar una adversidad? A través de traumas, a través de tragedias que ocurren, amenazas. Recuerden que las amenazas no es un problema tácito, es algo que amenaza con ser un problema. O las fuentes significativas del estrés. La APA determina estas fuentes como problemas familiares, relaciones interpersonales, graves problemas de la salud, así como situaciones propias de estrés a nivel laboral o estrés financiero. Y me pregunto, ¿es que acaso nuestro contexto actual, venezolano, latinoamericano y mundial, no tiene todas estas elementos, todos estos elementos propios de la receta? Definitivamente la respuesta es sí. Estamos todos envueltos en esto. Meneghel, Celanova y Martínez en el 2013 nos hacen esta referencia de la APA, un poco para contextualizar otros elementos que posteriormente disertaron y que los voy a traer para ustedes. Quiero acompañar este concepto del proceso de adaptación exitosa con el concepto que nos traen sobre la reanudación del nuevo desarrollo. El señor Sirulin nos dice en el 2006 que la resiliencia, vista desde un punto de vista psicosocial, es reanudar un nuevo desarrollo. Es lo que hoy en día, compañeros, nos están hablando de la nueva normalidad. Pero no es adaptarnos con una nueva normalidad, cruzar de brazos y decir, bueno, conformidad. Tiene que ver con enfrentarnos desde el desarrollo, desde la evolución, propiamente después de un trauma psíquico. Entonces la resiliencia es la capacidad de toda persona o grupo de personas para seguir proyectándose al futuro, aun y cuando hayan circunstancias adversas que detengan ese futuro. A pesar de los acontecimientos y acontecimientos desestabilizadores que nos desmovilizan emocionalmente y las condiciones de vida que sean difíciles o de traumas a veces graves. Si se ven, estos dos conceptos se vinculan en frases tan sencillas como es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o a un estado o situaciones adversas. Eso sería el mejor resumen del concepto de resiliencia. Entonces, si parto de la idea de que la resiliencia es una capacidad, debemos tener conciencia de que esa capacidad se puede desarrollar. Tú y yo, desde muy pequeñitos, fuimos desarrollando un componente interesante en nuestra personalidad que se llama autoestima. Y esa autoestima tiene implícita la capacidad de resiliencia. Así como hay personas con una autoestima muy desarrollada, dinámica y social, también hay personas con autoestimas muy pasivas o tranquilas y sumisas. De igual manera hay personas que tienen mayor amplitud o potencial resiliente y otras con una resiliencia un poco más dormida. ¿De qué manera nosotros entonces podemos identificar esa resiliencia en la naturaleza del ser humano y de la sociedad? Quiero compartir con ustedes la visión que como orientador he venido desarrollando de lo que es el hombre y lo que es la sociedad. Y sí, existen muchos paradigmas, enfoques que han luchado por explicar desde el principio de los tiempos qué es el hombre. El día de hoy quiero compartir con ustedes uno de los que más he abrazado y es el enfoque sistémico de la realidad, representado por diversos autores, pero que en resumidas puedo decirles o puedo compartir con ustedes que tanto el hombre
como la sociedad han sido vistas desde mucho tiempo como sistemas abiertos y complejos. Son sistemas porque están constituidos por diferentes elementos y subsistemas, sistemas más pequeños. Y son abiertos porque tienen la capacidad de retroalimentarse, de abrirse camino, de ganar un sentido. Pero además son complejos porque resulta que tú y yo no somos producto de una receta, A más B más C. No, somos mucho más complejos que una ecuación. Entonces hablemos un poco de uno de los primeros elementos de esta reflexión, de quiénes somos, qué es el hombre y la sociedad. Entonces, para un ser complejo, compuesto elementalmente por 4 dimensiones o áreas, que es el área biológica, psicológica, social y espiritual. Y permítame unos momentos para hablar un poco de ello, porque es esa área biológica que todos nosotros podemos reconocer, que es el biomas, lo corpóreo, lo tangible del ser humano. Es allí donde tú y yo entonces podemos ser conscientes de que tenemos hambre, tenemos necesidades fisiológicas, de que tenemos entonces un concepto de nutrición, que tenemos un concepto de sueño, de descanso, y experimentamos o somatizamos cualquier tensión psicológica a través de nuestro cuerpo. Es donde tenemos la experiencia sensorial, y entonces podemos percibir a través de nuestros sentidos el mundo que nos rodea. Pero esa percepción logra alcanzar un sentido y logra alcanzar una interpretación a través de la segunda dimensión, que tenemos la dimensión psicológica. En el área psicológica tenemos el intelecto, los sentimientos y la voluntad. Tenemos 3 componentes fundamentales, entre otros. Y es allí donde racionalizamos y le damos sentido a la vida. Es allí donde de alguna u otra manera materializamos y conceptualizamos esas sensaciones y esos sentidos. Luego tenemos lo social, y es allí donde la interacción se hace la principal herramienta. Es allí donde la naturaleza del hombre, un hombre instintivamente gregario, necesita el contacto con el otro, y es allí donde Maturana nos invita a pensar en la otroedad, es decir, la conciencia que tiene el otro. El concepto de empatía, el concepto de ecología social se hace propio a través de la dimensión social, en la que reconozco que yo tengo mi propio potencial, pero necesito al otro para verme a mí mismo, necesito al otro para desarrollarme. Y finalmente, el área espiritual, que me gustaría invitarles a no quedarnos con el concepto pequeño o corto de espiritual, porque la sociedad nos invita a pensar en lo espiritual automáticamente en un concepto religioso. Y sí, la religión tiene que ver con nuestra dimensión espiritual, pero va mucho más allá. Dado que es el componente del ser humano que nos impulsa hacia el desarrollo y la trascendencia, es esta dimensión espiritual contenida fundamentalmente por los principios, ideas e inclusive preconceptos que tenemos de nosotros mismos, del mundo y de cómo se debe vivir. Desde esta perspectiva, tenemos a un hombre biopsicosocial y espiritual. Y es allí, cuando vemos al hombre con estas 4 dimensiones, donde el concepto o el término integral cobra sentido. Estamos hablando de una resiliencia integral, porque vamos a atender el área biológica, psicológica, social y espiritual. De tal manera que la resiliencia me lleva a mí no solamente a superar una situación política, que es social, o una situación económica, que es social, también una situación traumática personal, el estrés, la depresión, un duelo, es a nivel psicológico, una situación de crisis de salud, ¿ok? Cáncer, jaquecas o migrañas, problemas digestivos, principios a nivel biológico, malnutrición, sedentarismo, falta de ejercicio, eso tiene que ver con nuestra área biológica. Y finalmente, principios, valores, creencias. Cuando tenemos ese tipo de crisis morales, éticas, tiene que ver con nuestra dimensión social, espiritual. Entonces allí tenemos un ser hombre que es integral. ¿Y la sociedad? ¿Qué tal si la sociedad vemos que ese hombre se distribuye en esa sociedad a través de estos contextos? El contexto individual es ese contexto en el que tú y yo nos relacionamos, en el que tú y yo somos uno solos. A manera de chiste, yo le digo a la gente, es ese lugar donde tú estás contigo mismo. Por ejemplo, el baño.
ahí nadie más te acompaña. Estás ahí en el baño y en el baño te vienen todas las ideas que de pronto no la tienes en medio del ruido social. Entonces es importante descubrir que en ese espacio individual, que no es el baño, estamos hablando de ese espacio individual contigo mismo, ese permiso que te das de verte a ti mismo y decir yo soy, de decir yo tengo, de decir vale, yo puedo mejorar. Entonces eso es la parte cuando tenemos ese diálogo interno, donde yo me doy cuenta y empiezo a gestionar mis cambios. Luego tenemos un espacio divino, rico, que es el espacio de pareja. El espacio de pareja no es el espacio matrimonial, con el respeto de las personas que están casadas. El espacio de pareja es que indistintamente de que haya un contrato matrimonial, un nexo matrimonial o no, ya usted no es yo, ya usted no es mío, ya usted no es voy, sino cuando ya construimos y consolidamos una relación íntima entre dos personas y decimos nosotros, nuestros, vamos. Los vínculos y los puentes psicoafectivos se consolidan de tal manera que somos una unidad integrada, sin dejar de ser individuos. Luego, eventualmente, esa relación de pareja produce miembros sanguíneos o miembros que se atribuyen en la relación afectiva y se consolida la familia. Recuerden que familia no es solamente las personas que tenemos la misma sangre. Yo puedo tener un nexo tan profundo con una amistad que vinculándose a mi cultura familiar se convierte en parte de la familia. Entonces la familia es ese núcleo social en el que se comparten ideas, hábitos, criterios, valores y que juntos construyen una visión compartida del mundo y de cómo se vive ese mundo. La familia es un núcleo, pero que sus miembros se ubican o tienen la capacidad de salir y volver a otros contextos. Y el contexto más inmediato después de la familia es el contexto organizacional. Este contexto organizacional está representado por nuestros trabajos, las empresas donde trabajamos, o los espacios sociales organizados como las escuelas, los liceos, los institutos de formación. Es allí donde estamos implícitos en una organización porque usted y yo, dentro de esa organización, asumimos un rol, asumimos unas tareas, tenemos un horario determinado y tenemos un sentido durante esas horas que estamos en esa organización, donde eventualmente sumamos ecológicamente a la organización. Y finalmente el contexto social, el más macro de todos, donde allí se da espacio a los elementos recreacionales, iglesias, clubs, ¿sí? Grupos de amigos, vecinos, donde entonces estamos en espacios semi-organizados, pero que de alguna u otra manera nos imprimimos a estos para alcanzar un mayor y mejor desarrollo. Esto entonces es la visión sistémica desde la orientación a través de algunos enfoques como Bertoglio, algunos expositores de la psicología moderna venezolana, como diferentes autores que de alguna manera, Manuel Barroso es uno de ellos, Alejandro Moreno, que nos han dado ciertos constructos que nos han permitido tener esta visión de un ser bio, psicosocial, espiritual y que se desenvuelve en diferentes áreas sociales como el individual, pareja, familia, organizacional e inclusive lo social. Visto a esto, entonces tenemos personas que con su integralidad pueden vivir la resiliencia. Te invito a ver algunas cualidades que nos van a de alguna u otra manera permitir reflexionar qué tanto de resiliente estoy utilizando. ¿Se acuerdan que al principio les decía que como la autoestima hay personas que tienen más alta o menos desarrollada la resiliencia? Espero que tú y yo seamos de los que la luchamos duro y tengamos esa resiliencia a todo dar. Vamos a ver. Mira, el primer elemento, la primera cualidad de una persona resiliente es el autoconocimiento. Te conoces a ti mismo. Sabes lo que te gusta y lo que no te gusta. Sabes lo que te hace sentir cómodo y lo que no. Pero sabes además cómo reaccionas y sabes cómo se están dando tus procesos emocionales y qué sabes de eso. Entonces tienes un concepto tuyo bien claro y determinado y lo amas. Y te abrazas a ese concepto que está constituido de fortalezas y debilidades.
Entonces, vamos a chequear allí cómo nosotros podemos desarrollar esa autoestimación, que se traduce, quien se ama a sí mismo ama a los demás. Entonces, quien está claro de sí mismo es capaz de ver al otro a través de un proceso que se llama empatía. La empatía es una herramienta, es una habilidad, producto de tu autoestima. Y si tu autoestima está sana, eres capaz de ver y reconocer al otro. Y no vas a proyectar elementos tóxicos en el otro, no vas a estar con predisposición, no vas a tener un concepto tóxico del otro, sino que te vas a abrir a esa experiencia de vivir con el otro. Y esa empatía te permite entonces tener autonomía, porque ya tú sabes quién eres tú y sabes quién es el otro, entonces tú no te vas a perder en ese otro, sino que eres parte de ti y eres claro y estás clara de que tú eres tú y el otro es el otro. Y no dejas que se pierda tu autonomía, tomas tus propias decisiones, conoces tus sueños, luchas por tus sueños. Tenemos la capacidad de tener un afrontamiento positivo ante la adversidad. ¿Se acuerdan aquella expresión de ay, 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 acurrucucú, paloma? Y el llanto. Hay gente que enfrenta la circunstancia, la adversidad desde la adversidad, plantados en el problema y se quejan. Y no hay reacciones positivas, sino la queja. Se neutralizan. O peor aún, a veces asumen posiciones tan reaccionarias que lejos de ser parte de la solución, terminan siendo parte de su problema. Entonces tenemos que desarrollar capacidad de afrontamiento positivo a la adversidad. Toman una conciencia optimista del presente. Si ya yo dejé de quejarme y cuento con autonomía, entonces digo yo, un momentico. O sea, resulta que ahorita la cosa está todo dolarizado, yo no gano en dólares aquí donde estoy ubicado. Entonces, ¿qué puedo hacer para empezar a generar la alternativa de dolarizar lo que hago? O cómo puedo hacer las cosas de una manera en la que tengo oportunidades. No es lo mismo dar la espalda o tirarme en la cama a llorar de rabia, que es legítimo, tener rabia es válido, pero si me quedo en la rabia, no estoy haciendo un afrontamiento positivo. Supero la rabia, me reencuentro con mi autonomía, entonces decido tomar conciencia optimista. Sí hay solución. ¿Cuál es? Ese es el trabajo. Descubrir cuál es la solución. Entonces, para descubrir cuál es esa solución, tengo que ser flexible, que no es elástico. Ser flexible implica dejar de ser rígido, salir del cuadriculado, abrirme y ver qué están haciendo los demás que yo puedo copiar. ¿Qué están haciendo las personas que tienen el mismo potencial que yo? Y perdón por la falta de humildad, a veces personas con menos potencial que yo y que están saliendo adelante. ¿Qué hacen ellos que yo no? Entonces me flexibilizo a dejar de hacer las cosas que me anclan y empezar a copiar e integrar en mí esas cualidades o esas acciones que sí me pueden ayudar. Flexibilidad. Entonces empiezo a ser perseverante. Recuerden que empezamos con la flexibilidad a introducir cambios y esos cambios no pueden ser emocionales, no pueden ser productos de que, ay, me dan ganas hoy de... No, tenemos que ser perseverantes y montarnos en el cuento, creernos la película y cambiar el guión y empezar a desarrollar una nueva actitud de vida. Esto, por supuesto, esta perseverancia nos va a permitir a ganar sociabilidad. Y es que una persona resiliente se hace de alianzas estratégicas, positivas, ecológicas. Entonces tú sales de tu apartamento, te sientas en el pasillo con el calor porque te quitaron la luz, te sientas con unos vecinos y uno, te pones a quejar, criticas al gobierno, ¿qué tal? Ojo, es legítimo quejarse. Pero si se quedan nada más en la queja, mi pregunta es, ¿dónde está el sentido de esa sociabilidad? Si todo lo que hicimos fue quejarnos, digno a la queja. Es importante que tú seas parte de ese cambio y a través de tu flexibilidad, flexibilices los grupos donde tú estás y motives ideas, y motives, incentives, cambios y acciones. Sociabiliza. Y si el grupo al cual perteneces es altamente tóxico porque es rígido y no produce cambios positivos, entonces trata de migrar a grupos que te sumen,
siempre que te sumen, que te den ideas positivas, que te den aportes a eso que tú eres. Y vamos entonces a ser claros, no todo va a estar bien, porque tú tienes la capacidad de controlarte a ti, de cambiarte a ti, pero las circunstancias son circunstancias por algo, porque circundan alrededor de nosotros. Pero entonces, ¿qué hace una persona resiliente? Tolera. Tiene capacidad de tolerar la frustración. ¿Y qué es la frustración? Otros lo llaman, queridamente, mira, quiero saludar a mi profesor Gabriel Villa, que me enseñó un término que me gusta mucho y le ha gustado a muchas de las personas con las que comparto. Frustrechera, que es frustración con, no lo digan, ya lo pensamos, bueno, hasta ahí. Frustración es cuando tú te sientes bloqueado, limitado, cuando estás insatisfecho porque tenías una expectativa positiva de qué va a pasar. ¿Y sabes qué? No pasa. Y no pasa porque no te lo dejaron. Voy a hablar de mí mismo. Mira, cuando yo tenía 19 años, descubrí que además de ser orientador, que era una vocación que descubrí a los 14 años, yo dije, ya va, es que yo quiero ser orientador universitario, yo quiero ser profesor universitario. Luego de ese profesor universitario descubrir que quería ser profesor universitario, empezó a decir, bueno, voy a estudiar bastante, voy a hacer maestrías, voy a hacer tal, porque hice un proyecto de vida para ser profesor universitario. Y les voy a decir algo, lo que pasa es que una de mis profesoras llegó de un agosto diciendo, fui a España, hice este viaje, hice lo otro, plin, plan, plum, y cuando llegó, o sea, ya visitó casi toda Europa, y cuando regresó, cambió de carro, impermeabilizó el apartamento, y yo quedé así. Yo dije, no, yo tengo que ser profesor porque ellos ganan muchos cobres, tienen posibilidades. Bueno, fui desarrollando y al tener mayor interacción con la comunidad docente, me di cuenta que había una situación social a favor del rol docente y que circundaban a ese ejercicio tan distinguido. Entonces, vale la pena luchar por ser profesor. 10 años después gané un concurso universitario a todas dar, durísimo, y me convertí en un profesor universitario. Hoy, si me muero, le puedo decir adiós a San Pedro, gracias, porque yo sí fui uno de los poquitos seres humanos que alcanzaron su sueño, porque les juro que mi sueño es y seguirá siendo ser un profesor universitario. Pero resulta que las circunstancias sociales me frustraron. ¿Por qué? Porque el concepto de profesor universitario se vio altamente truncado porque uno de los intereses que me impulsaron a esa meta me lo desdibujaron. Ya no es una élite económica, sigue siendo una élite conceptual, procedimental, intelectual, pero a nivel económico estamos muy golpeados. Felicito a todos mis compañeros docentes y docentes universitarios que nos estamos reinventando en medio de esta crisis, pero les animo a tener una tolerancia a la frustración y a la incertidumbre. Les animo a ser resilientes aún más. Estamos resistiendo, pero tenemos que formar parte de un cambio positivo, desde un cambio de óptica y de perspectivas. Es allí entonces que nos preguntamos, ¿qué tengo? ¿Qué tengo yo como persona para enfrentar esta situación en la que me frustré, en la que me frustré, tengo frustrechera? ¿Qué tengo para eso? Además de lo que tengo, ¿quién soy yo? ¿Con qué cuento? ¿Sí? Desde el ser, ¿quién soy yo? ¿Y qué puedo hacer? Entonces mi pregunta es, si nosotros estamos haciendo lo mismo que hacíamos hace 6 meses antes de la pandemia, o lo mismo que hacíamos hace 2 años antes de la debacle, el último debacle circunstancial, que empezó a desmejorar vertiginosamente a la luz de toda la situación económica, que de eso hay mejores exponentes de la economía que yo aquí en este grupo, pero que nos desdibujaron el concepto social de ser profesores universitarios. Entonces me pregunto yo, si estoy haciendo lo mismo, ¿por qué quiero algo diferente hoy? Si nos cambió el mundo se nos puso, como dicen los viejitos, patas para arriba, y sigo yo peleando de por qué la mesa está las patas para arriba. Mis queridos amigos, mudémonos entonces de mesa y comamos en otra parte. Busquemos las maneras de reinventarnos. Pongamos platos en cada pata. Seamos creativos y flexibles. Pero no podemos seguir forzando porque la realidad nos cambió. Y si nos cambió la realidad, personas tan inteligentes como ustedes y yo
podemos ser significativamente productivos. Felicito a los estudiantes, que la mayoría de los estudiantes decidieron sin más ni más abandonar sus sueños. Y estos estudiantes que están con nosotros y muchos tantos que no lograron de pronto enlazarse el día de hoy, están haciendo un esfuerzo sobrehumano para alcanzar ese sueño. Y los felicito porque ustedes, queridos amigos, ustedes son Venezuela. Y ustedes, al igual que nosotros, van a formar parte de cambios grandísimos en este país. Ya yo hice el cambio cuando me tocó. Iván, María Inés, Luisa, Irene Cuná hicieron su cambio cuando les tocó. Y nos toca entonces seguir retroalimentando ese cambio. Pero ustedes, mis hijos, es el cambio más importante que tiene nuestra nación. Porque ustedes van a reubicar y van a redimensionar la experiencia de ser venezolanos. Dentro y fuera de este país, ustedes son un cambio significativo para nosotros. Y para ustedes, mis felicitaciones, porque están demostrando ser resistentes, pero también resilientes. Ya no estudian como estudiaban antes. Eso es resiliencia. Ya no estudian con lo que estudiaban antes. Eso es resiliencia. Ahora estudian de otra manera, ahora se abren nuevos caminos, ahora comen diferente, ahora hablan con otras personas, experimentan esto del internet y la tecnología de una manera diferente. Profesores y estudiantes, supongo que hemos superado unas barreras tecnológicas enormes y yo soy uno de los que todavía estoy luchando con eso. Gracias, Moralba, gracias, Moralba. De verdad que es resiliencia. Resiliencia es tener ese optimismo. ¿Y saben qué? Estoy ganando el mismo cartón de huevo que tú. El mismo cartón de huevo, ¿sabes? Pero lo estoy ganando desde una conciencia optimista de que no va a ser el único cartón de huevo y de que yo me voy a abrir caminos en otras oportunidades y que mi ilustre Universidad del Zulia tiene el potencial para abrir otras oportunidades más allá de las aulas, sin desatender el principal honor de los profesores, que es atender a esa generación de relevo y de garantizarle a mi país el potencial humano que hará que tú y yo tengamos un retiro digno. Y es porque tendremos profesionales ocupando nuestros espacios, haciéndolo aún mejor que tú y que yo. Y estoy seguro que los que estamos en este sitio o en este espacio estamos vinculados y convencidos de eso. Pero tenemos que socializarlo con aquellos que sabemos que están derrotados, que están en este momento en una situación con un observador turbio, empañado de su emocionalidad tóxica y que pueden hacerlo. Entonces, ¿qué tienes tú? Tienes todo un potencial enorme. ¿Quién eres tú? Eres un ser humano único e irrepetible, bio, psicosocial y espiritual. Tienes todo ese conjunto de herramientas en pro de tu desarrollo. ¿Y qué puedes hacer? Mucho. ¿Y sabéis qué? El maracucho perfecto. Lo que no podás hacer, porque no lo sepáis, si yo lo sé, te lo enseño. Lo que no sepáis hacer, si yo no me lo sé, le preguntamos a otro. Seguro Iván lo sabe, que lo que ha leído es Eneas. ¿Oíste? Y si no lo sabe Iván, nos ponemos todos de acuerdo y nos vamos para la biblioteca con tapabocas. Pero buscamos juntos, porque somos una comunidad universitaria. Debe servir para algo ser una comunidad universitaria. Entonces vamos a ver qué ideas salen entre nosotros para producir plata más allá de la universidad. Porque el capital intelectual y el capital social que usted y yo tenemos es una herramienta de poder. Entonces tú y yo podemos, pero la pregunta es, ¿queremos? Eso es el machete con el que hay que cortar bastante palo, bastante rama, abrirnos camino. Querer. Si vos y yo queremos, vos y yo nos vamos a abrir camino juntos, como una comunidad universitaria. Entonces, de allí, mis queridos amigos, quiero terminar con estas reflexiones directas, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno de los eslogans de esta conversatorio era enfrentándote a ti mismo desde la resiliencia. Entonces, ¿sabes qué? Las circunstancias están constantemente en choque con tus actitudes. Pero muchas veces nuestras actitudes decidimos nosotros derrotarlas frente a las circunstancias. Entonces, ¿sabéis qué? Me da esa arrepentidera dura en contra de Maduro porque no me pagó sino un 25%. Y me bloqueo porque quedó bravo porque nada más tengo un 25%. ¿Sí? Cuando ese 25% es una invitación a dejar de ser dependientes
y que tenemos el deber social, el deber personal y hasta espiritual de abrirnos a nuevas fuentes. Y abrirnos a nuevas fuentes de la mano de la universidad que nos levantó durante tantas décadas. Entonces las circunstancias son circunstancias, pero es tu actitud la que va a llevar a vencerlas. Así que no te des por vencido. ¿Okay? Tus actitudes son un valioso recurso para superar las circunstancias, pero es tu pensamiento, tus ideas, son tus criterios los que van a terminar siendo a favor o en contra de esa virtud actitudinal. Si tú piensas que estás derretido, si tú piensas que no puedes, que no sirves, entonces, querido amigo, querida amiga, aquí estamos mal. Ya fuimos víctimas de las circunstancias. Pero si usted y yo empezamos a creer en positivo y a creer que sí hay oportunidades y si no me las conozco, las busco por otro lado, que me las enseñen, entonces, ¿sabes qué? Segurito, segurito que tu pensamiento va a empezar a confabular a favor de tu solución. Porque toda solución proviene de un cambio. Duro. Tercera reflexión. Cambio y solución. Las cosas no tienen por qué solucionarse si tú y yo no cambiamos, hermano. Si tú y yo no cambiamos, terminamos siendo parte silenciosa del problema. Porque nos conformamos, encogemos los brazos o peor, nos damos la vuelta porque en Maracucho Perfecto, perdónenme, voy a abrir un espacio antiacadémico. Como dicen aquí los vulgares, yo no digo eso. Eso no es mi peo. ¿Sabes qué? Sí es tu peo. Cambiar y solucionar lo que estamos viviendo es tu problema y es el mío. Tenemos que vincularnos, sobre todo porque somos súper profesores universitarios. Mis hijos a nosotros no nos descubrieron en un cursito, ni a ti ni a mí nos descubrieron en un cursito, ni en un abasto. Usted y yo nos convertimos en profesores universitarios dignamente a través de la demostración de competencias intelectuales, morales, ¿ah? y hasta científicas. Entonces ya va. No somos cualquier persona. Usted y yo tenemos la capacidad de generar cambios. Entonces cambiemos, queridos amigos, cambiemos nuestra forma de pensar y las actitudes con las que estamos enfrentando las situaciones. Y seguro la solución va a ser parte de la construcción de nuestras manos. Aceptar versus la resignación. Y cuidadito, que aceptar lo que estoy viviendo no significa que estoy resignado. Y eso es importante, queridos amigos. He visto con mucho dolor gente que se resignó y a través de la resignación dice, es que ¿qué más? Esto fue lo que nos tocó vivir. Eso no es aceptación, eso es resignación. La aceptación es el producto de una observación empática de qué está sucediendo. 1, 2, empiezo a contrastar la perspectiva de mi realidad con la realidad de otros congéneres que comparten conmigo mi mismo espacio vital, sumo a una visión compartida y entonces empiezo a aceptar, ok, listo, la universidad está atada, la universidad está bloqueada, no me está generando el espacio adecuado. ¿Qué me está dando la universidad para así hacerlo? Y salieron por ahí corriendo los compañeros de ese club, aulas virtuales, y yo, aulas virtuales no, y yo por WhatsApp. Chico, por WhatsApp, que es mejor, el WhatsApp. Y bueno, me atreví con el WhatsApp. Yo dar una clase por el WhatsApp me tendrán que matar. Si a mí me encanta mi pizarrón de punta a punta, me encanta danzar por todo ese salón. Me encanta tocar el hombro de mis estudiantes, decirles, explicarles, ponerlos a dinamizar. Eso me encanta. Pero WhatsApp era lo que yo tenía y empecé a hacer. Y ahorita estoy montado, teóricamente, pero montado en la planificación de que voy a abrir mi aula virtual porque tengo que hacerlo, tengo que formar parte de ese cambio. Entonces estoy aceptando mi realidad, pero no me estoy resignando, porque resignarme significa, ¿y qué voy a hacer yo? Yo no puedo dar clase. A mí que me digan, cuando me paguen mejor, yo voy a dar clase. Cuando abran los salones, yo voy a dar clase. ¿Ven la diferencia? Aceptación, buena, resignación, mala. Pila con eso. Otro elemento importante, y seguimos con esto de enfrentándote. A ver, autorresponsabilidad, palabra clave. Yo tengo que ser autorresponsable, no de lo que estoy viviendo, porque bastante de lo que tú y yo estamos viviendo o dejando de vivir no forma parte de lo que nosotros queremos, ¿cierto? Ni tú y yo trabajamos para no poder ir al cine.
o para no poder cambiar de carro. Tú y yo trabajamos para poder hacerlo, pero las circunstancias nos apremian. Pero de lo que tú y yo sí somos responsables es de con qué actitud o qué acciones voy a tomar para enfrentar esta situación. Entonces, pregunto, ¿te estás haciendo responsable de tus pensamientos y de tus creencias? ¿O simplemente estás rumiando y repitiendo las ideas y las palabras de otra persona? Pila con eso. Te estás haciendo autorresponsable de lo que sientes. Porque cuando tú y yo nos hacemos autorresponsables de lo que sentimos, entonces somos inteligentes emocionalmente hablando. Entonces, si yo estoy bravo, me hago autorresponsable de que esa rabia es mía, esa molestia es mía, esa frustración es mía. Por lo tanto, no tengo por qué acuñársela a otras personas, ni tengo por qué intoxicar a otras personas, sino tratar de manejarla, comprometerme a manejarla antes de molestar o intoxicar o golpear a otra persona, con mis palabras, con mis actitudes o inclusive con mis puños. Pilas con eso, ¿ok? Que eso no pase. Debemos hacernos autorresponsables y es tomar el timón, por eso está esa imagen allí, ¿ok? Papá Dios nos está entregando a nosotros un manojo de llaves. Maneja tú tu carro. Y si tu carro se convierte a través de un año de manejo en tremendo carro, pulidito, tuning, tú fuiste un buen chofer. Pero si al terminar el año tu carro es un pocillo de loco, golpeado y sucio y desbaratado por todos lados, entonces tú eres autorresponsable. Espero que esa imagen pueda haber ayudado a entender el concepto de autorresponsabilidad. Lo temporal de las circunstancias, eso hay que reflexionarlos. ¿Qué estamos viviendo nosotros? Sí, muy duro, pero ¿es para siempre? No, no es para siempre. Entonces, ¿por qué te comportas del duelo? Como que si lo perdiste todo una vez y para siempre. No sé si ustedes han tenido la misma oportunidad que yo de escuchar algunas historias bíblicas, que bueno, apartando lo religioso, quiero acotar de que es uno de los libros de los cuales se pueden emanar muchas reflexiones positivas. Y recuerdan la historia de Job, un hombre muy millonario que lo tenía todo y de pronto se vio sin nada. Él fue testigo de que sus peores circunstancias no fueron eternas. Él pensó que ya iba a morir. Y cuando le demostró a Dios, hablemos de Dios como el ser supremo, demostró a la vida, le demostró al mundo que él estaba por encima de su adversidad. El mundo, Dios, la sociedad, o sea, la existencia, llámalo como tú quieras, yo lo llamo Dios, lo premió. ¿Sabes con qué? Con el cierre del ciclo. Los ciclos se cierran y cuando nuestro ciclo se cierre y nuestras circunstancias cambien, ¿qué vas a hacer tú después de eso? ¿Quién va a ser María Inés Collado después de esta Venezuela pandémica? ¿Qué va a hacer Iván Cañizales después de esta universidad de rodillas? Cuando se levante la universidad, Luisa va a estar preparada, Irene va a estar preparada. Hablo con los profesores, pero hablemos entonces de nuestros compañeros acá. El Eudi va a estar preparado, Rosana estará preparada, Mayra estará preparada, todos estaremos preparados, Albanis, Marcos, todos nosotros tenemos que estar preparados para este cambio, para el cambio positivo, para el cambio de circunstancias. Y la resiliencia precisamente nos permite a nosotros, desde esa temporalidad, poder superar esas circunstancias. Y al pasar a circunstancias, el concepto tuyo y el concepto mío definitivamente debe ser mejor. Pero no todo el mundo está trabajando para eso. Hay personas que se han quedado estáticas y no van a mejorar. Y peor, hay personas que han involucionado, sacando lo peor de ellos. Y eso también va a generar definitivamente un resultado negativo. Todos estamos llamados a poder generar una mejor respuesta. ¿Sí? Mami, estoy escuchando una conversatorio. Aquí tenemos otro elemento importante. Aquí tenemos otro elemento importante para todos ustedes. Y es la ley universal de siembra y cosecha. Estamos en situaciones complejas. Estamos en circunstancias, mis hijos, donde pareciera que no podemos hacer nada por otros, porque todo lo que hago tiene que ser para mí y para los míos, porque la cosa está ruda.
¿Y qué tal si repartimos un poquito de lo que tenemos? Si sembramos. ¿Sabes por qué? Porque espiritualmente hablando, y no hablo de creencias religiosas ni dogmáticas y pero cuando tú siembras en el universo te va a cosechar. Y decían los viejitos, el que siembra vientos cosecha tempestades, hablando de los brolleros, ¿no? Ay, mira qué tal. Y allá te viene el torrente del chisme. Ok, hablando desde el punto de vista constructivo, el que elogia, el que hace reconocimientos positivos, va a cosechar también algo positivo para su vida. El que da un poco de lo que poco tiene, seguro le va a ser multiplicado. Quizás no desde ese mismo espacio que está sembrando, pero el universo es sabio, Dios es sabio y de cualquier lado va a llegar. Pero siembra y cosecha, debemos sembrar. Si sembramos optimismo, vamos a recibir de la vida elementos positivos, pero hay que ser perseverantes. Esto no es como un banco, fui y retiré. No, 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 no. La cuestión está en que nos tengamos la oportunidad de ser bondadosos, de ser ecológicos, de ser positivos para el mundo, para luego poder cosechar eso de él. Te pregunto, ¿qué has cosechado?